3 y 6 minutos, 18,7 grados, casi temperatura veraniega a estas horas de la madrugada. Compañeros, aquí estamos, Charlie, Carlos, Nicolás, ¿cómo estás, compañero? Por ahí atrás don Antonio Bravo, que ha estado hasta ahora mismo colocando todas las músicas. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Traemos muchas cosas, como siempre, y estamos hiperactivos. Nosotros andamos un poco así, los domingos, como adormilados. De repente, llega la hora de llegar a la cadena SER, más o menos a las 12:30, empezamos a prepararlo todo, y conforme va llegando las 3 de la madrugada, yo no sé qué nos pasa en el organismo, pero empezamos de repente a verlo de otra manera, no sé. Estamos muy contentos, como siempre, de estar con vosotros. Traemos un montón de contenidos y, sobre todo, lo más importante, quizá hoy no echéis en falta la voz de las sombras, porque todo el programa tiene un tinte así como dramático, la actualidad lo impone. Por lo tanto, hoy descansa esa sección, que de vez en cuando tiene que entrar en el frigorífico, en el congelador. Una cosa muy importante, amigos, va a haber una serie de programas, no puedo adelantar más, que se van a llamar Milenio Impacto. De momento, no realmente para Milenio Impacto, pero sí para el que viene, para la semana que viene, estamos haciendo un estudio en vivo. Nos gustaría que nos escribieseis 7640 palabra milenio, espacio y lo que queráis, ya sabéis, la vía abierta de siempre. Y lo que queremos es que si alguno de vosotros ha sufrido una experiencia cercana a la muerte, el túnel de luz, la visión de seres conocidos o desconocidos, la impresión de desdoblarse del cuerpo y verse a uno mismo en ese trance, la semana que viene vamos a investigar en ese terreno. Esta noche es el programa 315 y parece mentira, pero nunca nos hemos metido hasta ahora, 3 años de Milenio 3, y nunca hemos abordado este tema tan delicado y tan apasionante, y que sabemos que os toca a muchos. Queremos hablar, tenemos ya muchos testimonios, pero queremos, por supuesto, daros la oportunidad de, si queréis, comentarnos vuestra experiencia. Experiencias cercanas a la muerte, 7640, comenzamos desde ya a recoger testimonios. Sois importantes para este programa. Y ahora, Carlos, Nicolás, comenzamos. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Por cierto que hoy el asunto va de unos lindes casi criminológicos. Hay mucha información sobre ese asunto. La verdad es que a veces uno mira los teletipos y se encuentra con noticias sobrecogedoras, como con la que vamos a iniciar. Por cierto que hoy estamos ya muy cerquita de Feria del Libro. Tenemos un montón de encuentros con vosotros pendientes. Luego daremos otra sección de agenda. Sí que tenemos aquí un sorteo gracias a la editorial EDAF de ese libro doble, Enigmas sin resolver, primera y segunda parte, que siempre más o menos sorteamos cuando llega la Feria del Libro, ¿no? Como una especie de acontecimiento, porque fue el primero que hicimos. Enigmas sin resolver, todo un clásico, la edición de lujo, primera y segunda parte en un solo tomo, en su 20 edición. Pues ahí lo tenéis, 7640. Por cierto, antes que nada, Carmen, porque tenemos una historia que pasó en Extremadura realmente sobrecogedora. Noticia que hacía mucho tiempo que no conocía yo una historia como esta. Un padrastro hacía caso de canibalismo. Estamos en el 2005, 9 de mayo. Un padrastro hacía comer carne humana a sus hijastros. ¿Esto es cierto, leyenda urbana, o ha pasado de verdad? Ha pasado de verdad, Iker, según el diario El Tiempo. Esta semana se ha descubierto cómo un colombiano vecino de Medellín obligaba a comer carne humana a su compañera sentimental y a los 3 hijos de esta, además de obligarlos a presenciar rituales en los que se utilizaban cadáveres. Al parecer el hombre era el líder de la secta satánica La Misión. Secta satánica La Misión. ¿Tú has tenido noticia alguna vez de esta agrupación o algo? No. Yo la verdad es que no había oído en Colombia este caso. Se reunían en una pequeña finca a las afueras de la localidad, donde retuvo en contra de su voluntad durante 2 meses a su compañera y a los hijos de esta. El verdadero padre de los niños puso en alerta a la policía, ya que hacía mucho tiempo que no podía ver a sus pequeños y que le habían hablado de que la nueva pareja de su ex hacía rituales con cadáveres recién enterrados e incluso habló de canibalismo.
Las fuerzas de seguridad acudieron inmediatamente a la finca donde se reunía la secta y pudo detener a varios miembros de ella, pero el líder logró escapar. Los apresados están siendo investigados por un presunto delito de rapto y robo de cadáveres. La mujer y los hijos se encuentran en tratamiento psiquiátrico, aunque declararon que la comida que les daban les parecía buena. El pasado viernes hicimos uno de esos programas que ha tenido su impacto. Lo hemos visto claramente, hacía unas semanas que no metíamos tema de miedo, y cuando hablamos del asunto polémico de Amityville, para algunos la casa más encantada del mundo, quién sabe, enseguida se han disparado todas las alarmas, se ha comentado muchísimo. En internet nos comentaba Guillermo León que la verdad es que las descargas de programas a través de la web de ikerjimenez.com han sido tremendas, y se nos quedaba pendiente un tema. Yo no diría el Amityville español, ni mucho menos, pero sí una historia que tenía que ver con lo que aquella familia, la familia Lutz, supuestamente vivió. Recordéis que hablábamos de una matanza de un muchacho, Ronald DeFeo Jr., alias Bats, que en el año 74, en noviembre, pues aniquilaba a toda su familia, la narcotizaba primero y después, como una sombra, iba habitación por habitación, con una frialdad increíble, descerrajando tiros y poniendo de una manera que quizá tuviera algún significado que no alcanzamos a comprender aquellos cadáveres, los de los 6 miembros de su propia familia. Bueno, cadena perpetua, 150 años de prisión, y la familia de Greg y Kathy Lutz que, entran dispuestos a cambiar su vida. Lo que les esperaba una pesadilla auténtica, una pesadilla que dicen algunos especialistas que se pudo exagerar, que no era tanto como decían, otros dicen que al revés. Nosotros lo que pudimos experimentar en nuestras carnes, queridos amigos, es que nos han dicho incluso que los nombres eran ficticios. Eso es mentira. Eran los Lutz de verdad, y Greg Lutz, el hijo, lo logramos localizar. Y no quería ni por todo el oro del mundo, que no se lo ofrecimos por otra parte, porque no podemos, pero él no quería, decía, ni por todo el oro del mundo, ni aunque le ofreciésemos, un yate, volver a recordar aquella historia. Le daba muchísimo miedo. Solo comentar, según nos decía su mujer, aquella palabra, hacía que toda la familia se convirtiese en una especie de burbuja. Lo que nos dijeron concretamente fue que no querían que volviésemos a llamar de ninguna manera. Por lo tanto, vimos que 30 años después los fenómenos de Amityville seguían vivos de alguna manera en la mente de aquellas personas. Eran varios los fenómenos, si recordáis, los que pudisteis seguir el programa. Levitación, voces que decían vete, enjambres de moscas, y sobre todo uno que llamó mucho la atención de los oyentes, que fue las paredes que sangran, paredes sangrantes. Eso no era la primera vez que ocurría. En Inglaterra, por ejemplo, en el siglo XVII, en una de las más famosas mansiones donde aparentemente surgían espectros, quién sabe, sí que hubo un caso de sanguinación en las paredes. Lo que pasa es que es tan antiguo que no tenemos documentos. Del que sí tuvimos documentos fue de una historia que ocurrió en España, increíblemente. Año 85, no hace tanto. Exactamente en Arroyo de la Luz, Cáceres, provincia de Cáceres. Allí, las portadas de la prensa, fijaos lo que os estoy diciendo porque no es muy conocido el asunto, hablaban a todo teletipo y, 4 columnas de titulares impactantes: las paredes sangran. ¿Qué estaba ocurriendo? Han pasado 20 años de esta historia, 30 de Amityville, curioso, 20 del asunto cacereño, que rápidamente, digamos que fue tapado como si fuera una cara de Belmez, con una especie de lechada de silencio en vez de cemento. Las paredes durante una noche empezaron a brotar sangre, y encima era sangre humana. Hemos querido hablar con nuestro compañero Julio Barroso, que durante muchos años hizo un programa, La Luz del Misterio, en Ser Cáceres, y que en aquella época, en el 85, ya tenía un pequeño grupo de investigación y pudo seguir la historia en diferentes procesos. Creo que merecía la pena conocer la otra cara del Amityville a la extremeña. Nos lo cuenta Julio Barroso. Todo un fenómeno social de índole paranormal que en aquella época, en el año 1985, rompió esquemas y, salía en portadas. Aquí tengo portadas del Diario de Extremadura, el diario Hoy, donde hablaba de fenómenos de sangre a la luz,
o que nadie se ría porque la sangre brotó del suelo y paredes. Pues por ejemplo, uno en portada al diario Extremadura, el diario decano de la región, dice fenómeno de sangre en Arroyo de la Luz, y otro que dice que nadie se ría porque la sangre brotó del suelo y paredes. Pues yo recuerdo aquello, como además fue también otro de los titulares también muy míticos, fue lo de la casa maldita. Me acuerdo mucho, y en estos momentos que estoy visualizando, viendo una de las fotografías del porche de la casa, aquello ocurrió en la calle Gabriel y Galán número 28. Yo cuando llegué en el año 2000 al porche de la casa, y donde me entrevisté con Eleuterio Sánchez, que es el propietario de la casa, en aquella época tenía 71 años. Imagínate un hombre de 71 años, de 1,79 m, un poquito más bajo que yo. Él además había sido operado de las cuerdas vocales, tenía una gasa típica y luego tenía un aparato de estos para que se hiciera audible la voz suya. Y decía, por ejemplo, que todo comenzó, sus palabras, una noche con niebla, y repentinamente empezó a brotar sangre de la pared de una habitación. Una vez al suelo, recorría parte de la casa. Todo era inexplicable. Cuando son las 3:17, estamos recuperando en Milenio 3 un caso antiguo, muy poco conocido, pero que en Extremadura tuvo su eco. Siempre ocurre lo mismo, ¿verdad, Carmen? Unos momentos de expectación. Tú sabes que hasta Germán de Argumosa, ni más ni menos, llegó a la casa intentando hacer psicofonías. Todo el mundo veía un orbe paranormal en todo esto. La casa sangrante de Arroyo de la Luz. Pero ¿verdad que siempre ocurre cuando uno va, por ejemplo, a la hemeroteca a investigar el asunto, que a los 3-4 días como mucho, de repente, nada? Sí, se acaba el asunto. Y eso que antes las noticias pues duraban más en el tiempo, no había tanta información como para nutrir la prensa, la radio, la televisión. Pero en estos casos en los que no se podía o no se quería dar esa información, esta inmediatamente era cortada de raíz. Era cortada, era emparedada. Y era una de las teorías que también se sostuvo por ciertos especialistas. Pero emparedado, ¿qué? Se habló de feto, se habló de un cadáver, y que la mala obra de ingeniería, no lo decimos nosotros, cuidado, se dijo en la prensa, lo dijeron los investigadores, había provocado esa sangración. Muchos lo tomaron como un fenómeno místico. Y además que ocurrió que precisamente en ese mismo año, en otro punto de Extremadura, otros hechos más o menos extraños, paranormales, inquietantes cuando menos, dieron mucho que hablar. Era como si en Badajoz y en Cáceres, se estuvieran produciendo al mismo tiempo unos fenómenos difíciles de catalogar. Después el silencio absoluto. Pero Julio Barroso hizo una fenomenal investigación y siguió punto por punto hasta hablar con los médicos, con los farmacéuticos, con los protagonistas. La teoría que surgió era más, como os decía, digna de la voz de las sombras que de la propia órbita paranormal. Emparedamiento, pero en 1985, ¿cómo es posible eso? Estas eran sus palabras. A él no le gustaba nunca escucharme hablar de feto emparedado o de enterramiento dentro de la pared. Se especuló con eso porque las versiones más concluyentes lo decían. Una de ellas fue la del médico y otra la versión popular de los habitantes de Arroyo de la Luz, que estaban plenamente convencidos de que realmente se trató de ocultar un suceso luctuoso en donde se afirmaba que todavía debía ser un feto que había sido emparedado después de una de las hijas del matrimonio que hubiese abortado al mantener relación sentimental con un chico del pueblo. Hay teorías y lo que a mí me comentó el médico de cabecera suyo, había tratado a la familia además de forma psicológica porque había llegado pues a estar estados de nervios bastante grandes, y me comentaba que había posibilidad de que estuviese embarazado a una de sus hijas, porque no se había dejado además ocultar. Hay otra versión muy interesante que también se publicó en los medios de comunicación extremeños, que decían que podría tratarse de una promesa incumplida. Antes de explotar la Guerra Civil Española, se dice que en esta casa una madre mató a su hija, hubiese sido enterrada también debajo de la casa, y bueno, eso se repitiese como un fenómeno pues del Everste o del Poltergeist, y esa sangre apareciese para una promesa incumplida realmente. De nuevo la España más profunda en el sentido de recuerdos de la Guerra Civil, ¿no? Esto nos retrotrae a Belchite, a Belmez, a tantas historias, madres que matan a sus hijas. Claro, leyendas populares, o es que realmente ocurrió el acto allí. El emparedamiento, de todas formas, no debería sorprendernos. En vida, muchos místicos incluso se autoemparedaron en vida, es decir, hacían una especie de habitáculo en la pared
y obligaban a otro miembro de la congregación a rellenarlo hasta morir, como un ejemplo de misticismo, a morir de hambre. Casos famosos como el de la princesa de Éboli, que de alguna manera sufrió un enclaustramiento y se habló de un emparedamiento en su época. En Madrid tenemos casos terribles como el doble crimen de los mellizos de la calle Abades, que investigó el gran forense Reverte Coma, que también, y os acordáis de La voz de las sombras de hace unas semanas, el doble emparedamiento de 2 prostitutas momificadas dentro del mesón del Lobo Feroz en 1987, el terrible crimen de la momia decapitada de las afueras de Valencia. ¿Os imagináis? Entráis en una casa. Es una casa absolutamente agradable, pero vamos a llamarlo intuición. Cuando la mujer que se encarga de las tareas de la limpieza se encontraba sola, había una sensación extraña. Qué curioso, el perro se quedaba mirando siempre a un esquinazo. Y la siguiente escena es la piqueta y la mujer sin cabeza momificada desde 1919. Ha habido desde el tiempo de Grecia, de los etruscos, por ejemplo, Carmen, los etruscos decían que la sombra podía ser emparedada y que si determinadas piedras tocaban tu sombra, haciendo una especie de juego de reloj de sol, en 40 días fallecías. Bueno, historias macabras, emparedamiento en vida y en muerte. En España hemos practicado mucho esa innoble arte. ¿Qué pasó con el caso de Arroyo de la Luz? La conclusión la tiene Julio Barroso. Explotó durante una noche, porque los restos se los llevó el farmacéutico Antonio Sanguino, al que yo realicé también una entrevista. Él realizó unos análisis para determinar si era sangre humana o animal y llegado a una sorprendente conclusión, según me comentó en la entrevista que yo le hice. Sus palabras fueron: recuerdo al examinar los coágulos de sangre a través del microscopio que se podía ver claramente hematíes y glóbulos blancos humanos. Solamente fue una noche. Vamos con mensajes que nos llegan al 7640, palabra clave milenio, y como siempre lo que queráis. Sabéis que sorteamos esa edición especial de Enigmas sin resolver. Los comentaristas de Milenio 3. Increíbles historias como siempre, cada día os superáis más. Un saludo desde Tenerife. Oye, si hay alguno que critique, porque luego dicen que solo pasamos los buenos. A ver los hilos, como las meigas. Bien. Hola, yo de pequeño con 2 años fui envuelto por una ola muy grande, parecía que estaba en un torbellino. Me salvó mi madre, todavía lo recuerdo, tengo 25 años. Sí, tenía la angustia esa de que estaba a punto de pasar al otro lado, ¿no? Otro, a punto de ahogarse. Hola, Iker, con 5 años me sumergí en un río a punto de ahogarme. No vi túnel, pero sí vi todo desde fuera, hasta que sentí que no respondía y se hizo la oscuridad. Queridos amigos de Milenio, que sois parte activa de este programa y de esta investigación, como hicimos el día de la noche de las carreteras, como haremos con hospitales, como haremos con chicas de la curva, como ocurrió. Ahora queremos experiencias cercanas a la muerte, lo que habéis sentido, lo que os ha ocurrido, lo que habéis notado, lo que han visto vuestros ojos o los sentidos. Unos hablan de túnel de luz, otro de una imagen, la hizo célebre Raymond Moody, subido después de la vida, año 75, de fragmentos de tu propia vida. Otros ven a difuntos, a fallecidos, que dicen que no es su momento. Desde la más remota antigüedad, Hieronymus Van Ack en el Bosco lo pintó en Visiones del Más Allá, por vez primera en el arte, el túnel de luz, las visiones, la subida al Imperio, decían algunos. Bueno, pues todo eso, porque vamos a tener médicos, investigadores, lo que está haciendo la ciencia ahora, nos interesa. Y sus propias experiencias, porque os llamaremos para que nos contéis cómo fueron esas experiencias cercanas a la muerte. ¿Querías críticas? Bueno, pues ahí tienes una. Ángel de Almería, seguís sin tener valor de leer esto. Desde diciembre llevo intentando comprar La Noche del Miedo y solo he conseguido que ignoréis mis mails. Que desde... No Qué lamentable, dice. Pues que al parecer esta venga a enviar mails, no sé dónde, porque todas las semanas... A ver, por si acaso, compañero, te repetimos el email, milenio3 con número @cadenaser.com. Eso sí, muchas semanas se satura, eso es cierto. O contenidos @ikerjimenez.com. O sea que posibilidades hay un montón. Y Katia y Carmen leen siempre los mails y están revisándolo todo. Y si quieres conseguir La Noche del Miedo, pues tampoco sabemos qué tenemos que ver nosotros. Nosotros podemos regalar, sortear de vez en cuando algún ejemplar, pero sortear, no regalar, ¿qué más quisiéramos nosotros? David, ver pasar toda mi vida en un momento me marcó y veo la vida de una manera especial. No temo a la muerte, pero debo aprovechar mi tiempo extra.
Qué bonito, porque además queremos esa filosofía, filosofía positiva, a ver si podemos hablar con él. Fíjate, David. yo me acuerdo de un realizador magnífico de Telemadrid, compañero vuestro, tuyo de Javier Sierra, que me contaba otra de esas escenas que a mí me marcó, no sé por qué. Es un chaval, un fenomenal profesional, que de repente me contaba que estaba en un río ahogándose y que se agarró a una raíz y que sabía que se iba a morir. Y que la visión de tu propia vida en ese momento es que te cambia radicalmente. Queremos ese tipo de experiencias. Soy Ginés, mi madre tuvo una experiencia al dar a luz a mi hermano, entró en el túnel y relata que le molestó cuando la reanimaron. ¿Queréis conocer más? ¿Cómo? Pues con esas vías que hemos dado, milenio3 con número @cadenaser.com o contenidos @ikerjimenez.com. De todas formas, nos pondremos a través de los teléfonos, como se quedan marcados cuando recibimos sus SMS, nos pondremos en contacto con todos estos amigos. Ginés. ¿Te da la sensación, Carmen, que está pasando como ocurre con esos programas, que estamos tocando una fibra que la gente ha vivido? Bueno, lo que acaba de decir Ginés de su madre, que no quería ser despertado o despertada, es que pasa muchas veces. Gente... nos contaba también hace nada esta misma tarde la compañera de un compañero de trabajo y de un jefe de trabajo, nos decía que conocía personas que vieron, además en otro país, en Canadá, no un túnel sino 2 luces, escena de muerte clínica, 2 luces, y siente tal paz, tal gratitud con su estado casi inerte, que se molesta de volver. Hombre, yo creo que siempre hay que volver, ¿no? Si se puede, pero desde luego, ¿por qué se produce esa experiencia no violenta? Al revés, también algunos médicos con los que hablaremos han recogido experiencias que han sido traumáticas, que han sido asfixiantes. Bueno, seguimos recibiendo vuestros mensajes. 7640, palabra milenio. Dime. Sé que te va a interesar. Soy de Arroyo. Esa casa era de la abuela de un amigo. Yo entré muchas veces allí con mi amigo. Decían que fue una herida que tenía su abuela en el pie. No se supo más. Qué curioso. ¿Ves? No se supo más. Gracias por el apunte, amigo. De Arroyo de la Luz. Por cierto, pueblo que tiene toda una historia, Lo de Arroyo de la Luz un día igual contarlo, con apariciones incluidas. Pero es el momento rápido porque hay media y volvemos con un montón más de cosas para un pequeño anexo de agenda. Os digo por qué. Sabéis que el 3 de julio hacemos un programa muy especial en Miranda de Ebro, provincia de Burgos, muy cerquita de Vitoria, de Burgos, de Logroño, que queremos estar con todos vosotros, que va a haber un espectáculo multimedia muy especial, y sí digo espectáculo porque eso es lo que creemos, con documentos, con grabaciones, con filmaciones, con interactividad, no es solo el programa, sino el previo al programa, así que empezaremos sobre las 12 de la noche. Viernes 3 de junio, queremos que estéis todos los amigos, sabemos que en Vitoria, que en Burgos, que en Logroño se están movilizando, bueno, pero también sabemos que en Milenio 3, cuando ha habido viajes, pues pasó en Belmez, en Toledo, en Alicante, muchas veces, claro, la gente tiene miedo porque dice, voy a llegar y resulta que dicen que hay una invitación, que no sé qué, bueno. En Toledo se hicieron hasta invitaciones falsas. Sí, bueno, importante, amigos, va a haber invitaciones para todos, va a estar la gente ahí. Es entrada gratuita totalmente hasta completar el aforo, que es imposible de completar, o sea que da igual. Pero lo que nos han dicho los compañeros Ricardo Cantera, el director de Ser Miranda, que es un fenomenal profesional también, han instalado, que esto puede que sea a partir de una tónica en los viajes de Milenio, un SMS para que si vais de fuera y tenéis angustia de que... Con un simple SMS al teléfono que os vamos a dar, ya tenéis reservada, vais a ver un reenvío del mensaje y tenéis con vuestro nombre y apellido vuestra reserva sin ningún problema. Reserva de 2 entradas, ¿sí?, por cada SMS que manden. 2 entradas. Bueno, pues el número es el 7600, o sea, ya sabéis, 7640 palabra milenio es para lo nuestro, para lo normal, para lo del diario. Y para las entradas de Miranda, porque la gente que esté mirando no va a tener ningún problema porque va a ir y ya está, 7600, la palabra milenio 3 con el 3, para que lo diferenciéis con número, como dice Carmen, no milenio a secas, milenio 3, y vuestro nombre y apellido, y si queréis de dónde vais, la provincia si queréis. Y recibiréis un mensaje diciendo que tenéis esas 2 entradas reservadas y cuando lleguéis allí os las entregarán. Me dice Ricardo Cantera que quiere decir lo demás, es verdad que siempre se nos olvida. El precio. 0,30 céntimos de euro por mensaje de SMS. Exacto. 7600, milenio 3 con número, para ese 3 de junio, que va a ser el gran evento, casi como fue la alerta 2004. Queremos hacer un espectáculo totalmente multimedia. Vamos a ver casos ovni como nunca se han visto, documentos como nunca se han visto, alquimia como nunca se ha visto, hermetismo de las catedrales como en Burgos como nunca se ha visto, y yo creo que va a ser fantástico estar con vosotros. Aparte, y ya acabamos, Feria del Libro, 28 sábado por la tarde, mayo, 28 mayo, sábado por la tarde, 5 de junio, domingo por la mañana, 11 de junio, sábado por la tarde. Repito, 28 de mayo, sábado por la tarde, el domingo por la mañana es día 5 de junio y el 11, sábado por la tarde. Ahí estaremos con todos vosotros, los amigos de Milenio, y a ver si podemos tomarnos algo con todos vosotros, si es posible. Y
volvemos... Bueno, no, Charlie. Un tema que también pregunta a todo el mundo y que tiene que ver con todo esto. Santa Compaña. Santa Compaña es uno de esos mitos que, aunque hemos hablado de ellos... Bueno, mitos, cuidado, que hemos puesto testimonios, de personas de toda condición que han visto la procesión dos muertos. Pero siempre mucha gente sigue preguntando. Es más, hay compañeros que dicen, amigos, oye, ¿qué es la Santa Compaña? ¿Se sigue hablando de ella? Pues Charlie dice que sí. Así que, por ejemplo, si quieres, vamos a ver cómo suena esa Galicia siempre de corredoiras, esa Galicia que también interpretan los grandes músicos de Milladoiro, esa Galicia donde hemos podido hacer 2 programas. Y a estas horas hay gente que ya incluso se empieza a despedazar para hacer labores del campo, y gente que tiene mucho miedo a andar por algunos caminos, sobre todo la gente más anciana, claro, porque recuerda historias de sus mayores, y algunos los han visto. La procesión dos muertos, una serie de flamígeras figuras, a veces hablan de un candelero, de un crucifijo, de un niño con un hueso encendido, la estadea, tantos nombres diversos, la Compaña en Galicia, por supuesto, pero sobre todo un mundo que ha quedado ahí, como en una burbuja. La procesión de muerte se llamaba en otros lugares. En las Urdes se llamaba, hay una historia preciosa, no hay compaña, Santa Compaña, lo que hay, fijaos qué figura más bonita, y yo he grabado a personas con nombre y apellidos contándolo, que lo vieron en los años 40, años 50, el cortejo de gente de muerte. 2 figuras, una mirando para adelante, otra hacia atrás, sobre lomos de un caballo. Y decía la leyenda, la realidad, que cuando llegaban a un pueblo, aquel caballo casi diabólico relinchaba, se oían los cascos en la piedra, y alguien, que solía hacer de guarda en los pueblos de las Urdes, decía, ¿quién va? Y la respuesta espectral que lava la sangre decía, cortejo de gente de muerte. La leyenda, la antropología, a partir de ahora hacia el verano, va a tener hueco en Milenio 3. ¿Leyenda o verdad? Santa Compaña. Carlos Barroso, abre el archivo. Cualquier lugar perdido, cualquier cruce de caminos, podría convertirse al caer la noche en el escenario de la peor pesadilla. La Santa Compaña es la procesión de los muertos. Las almas en pena que la integran suelen ser la premonición de un fallecimiento. Quienes aseguran haberla contemplado coinciden en algunos elementos comunes. Todo empieza con un olor a cera y una ligera brisa que surgen de la nada. Cuentan que la Santa Compaña vaga durante las noches por los campos y caminos. Las almas forman una procesión de 2 filas, vestidas con sudarios y con los pies descalzos. El cortejo lo encabeza una persona viva que porta una cruz y un caldero con agua bendita. Quien lleva la cruz no puede nunca volver la vista atrás, ni dejar de acompañar cada noche a los muertos en procesión. Solo podrá librarse de esta atadura si se encuentra durante el recorrido con otra persona viva que se vea sorprendida. Dicen que quien lleva la cruz no recuerda nada durante el día de lo que ha pasado por la noche. Dicen que se reconoce a los portadores de la cruz por su delgadez y su palidez cada vez más acentuadas. Cuentan que seguirá así hasta ser relevado por otra persona o hasta que su debilitamiento gradual le lleve a la muerte. La Santa Compaña puede aparecer por diversas causas, entre ellas para pedir el alma de alguien que va a morir, para anunciar la muerte de algún conocido o para buscar el resarcimiento de alguna pena o error grave cometido. Si el terror no deja paralizado a quien contempla la escena, la huida podría no ser imposible. Para escapar de la Santa Compaña hay que apartarse inmediatamente de su camino sin mirarla. Dicen que también sirve rezar sin escuchar sus voces. Como último intento, quien se encuentre con la procesión de los muertos podría escapar arrojándose al suelo boca abajo mientras pasa la comitiva y rogar para que ésta no pase por encima.
Tengo aquí otra noticia de esas que, no sé, yo ya decía que el programa de hoy es que era una voz de las sombras ampliada porque, madre mía, como en la actualidad. Nos vemos a Chile. Satánicos roban un cadáver y lo pasean. En la ciudad chilena de Iquique fue hallado el pasado sábado un cadáver que un grupo de jóvenes satánicos había robado hacía unas pocas horas del cementerio número 1 de la ciudad nortina. Los vándalos sacaron el féretro de una persona que hacía más de 50 años que estaba muerta. Se lo echaron al hombro, pero al poco tiempo de salir del cementerio, el ataúd cayó al pavimento y se rompió. Cogieron los restos óseos y los pasearon hasta que decidieron abandonarlos en la vía pública. Además, en el Camposanto destruyeron figuras de ángeles de algunas de las tumbas, dieron la vuelta a varias cruces e hicieron numerosas pintadas con el número del diablo, el 666. Hay otras noticias de cuerpos, pero por desgracia en sentido inverso, es decir, a este pobre hombre que llevaba 50 años muerto, estos satánicos, yo no sé, a veces... ¿Recordáis satánicos, vándalos, porque claro, muchas veces... ¿Cómo distinguirlo, no? Es que se dice que son satánicos y son simples gamberros que van allí, ponen los 666 de turno y hacen de las suyas, pero muchas veces no tienen nada que ver. Es más, los satánicos verdaderos se suelen esconder de hacer estas cosas. Lo hacen en sitios donde están ocultos, donde no los ve la gente. Nos han soplado fuentes de fuerza de seguridad del Estado en Madrid que en la casa de campo se había encontrado una especie de zulo. Vamos a ver si alguno de vosotros sabe algo y nos lo podéis comunicar. Una especie de zulo misterioso, angosto, donde había una pila bautismal, había sangre e incluso habían tomado la molestia de pintar en las paredes pues una especie de cristos o diablos de aspecto románico. Sin duda eso es gente que realmente hace las cosas en serio, es decir, no quieren que les pillen, no son gente que anda haciendo espectáculos, grabando pintadas para decir luego, mira cómo la prensa habla de nosotros, ¿no? Los verdaderos luciferinos, satánicos, lo que sean, realmente, pues hombre, imagino que no quieren ser sorprendidos, tienen su propia fe y hacen sus cosas. Esperemos que la sangre, por supuesto, sea de animal, ¿no? Cuando menos, pero ha ocurrido hace muy pocos días, así que también ampliamos esa posible investigación, que cuando menos es bastante intranquilizadora. Decía que había otro cuerpo, al revés. Por lo menos en este caso era una buena noticia, un cuerpo hallado gracias a una mentalista, a una de esas personas que alardea de ciertas facultades mentales. Hemos tenido casos muy interesantes a lo largo de la historia, el gran Jacques Courasiet, que decía que bueno, que incluso los servicios de policía belgas la habían utilizado en varias ocasiones para localizar cadáveres. Se habló en España del padre José María Pilón, que con el péndulo buscaba desaparecidos. Algunos hubo que se hallaron, no sé si gracias al método o colaborando con el método. ¿Ahora qué ha pasado, Carmen? Pues ha ocurrido también en Chile. Isabel Ávila, más conocida como la mentalista de Chimbarongo, halló el cuerpo de Marcelo Hernán Contreras Vázquez, un trabajador agrícola de 34 años que se encontraba desaparecido desde el 26 de abril en la comuna de San Fernando, en Chile. A partir de una fotografía, la vidente trazó un mapa marcando el sitio donde podrían encontrar el cuerpo de Contreras. Así, un dispositivo policial fue hasta el lugar indicado y allí, efectivamente, hallaron los restos del agricultor. En estos momentos el cadáver se encuentra en el Instituto Médico Legal de Rancagua en espera de que se le realice la autopsia y así determinar las causas de la muerte. Curioso, inquietante, tan inquietante como la opción que muchos hablan, muchos dicen, muchos investigadores pregonan, y que durante las últimas semanas, cuando hemos hablado de Inquisición, de historia, de remontarnos en la nada del misterio hacia el pasado, nos habéis preguntado. Sabéis que Nacho Ares tiene una sección tirilante, si se puede decir, o que como un Guadiana emerge, se va, vuelve. Hemos querido recuperar una historia que va a interesar a muchos. Nos preguntabais hace poco, por uno de los últimos programas, por el Arca de Noé, por el diluvio, por algunas figuras que tenían mucho más tiempo, mucha más antigüedad. Es más, yo recuerdo una del viernes que, sin venir a cuento, porque estábamos hablando de Amityville, de repente decía, ¿es cierto que la esfinge es más antigua de lo que se decía? Y que tiene una compuerta. Bueno, Nacho Ares, sabéis que siempre bordea la historia perdida. Siempre, como director de la revista de arqueología, nos cuenta cosas que solo saben los arqueólogos, los egiptólogos. En esta ocasión nos habla de la posibilidad de un diluvio y de que muchos investigadores del tiempo pasado están intentando calcular cuándo hubo una crecida de las aguas que quizá tiene que ver con ese mítico episodio bíblico.
Como siempre, arqueología y Biblia intentando buscar puntos de unión. La historia perdida. El hallazgo en 1999 de una ciudad bajo las aguas del Mar Negro parecía reafirmar la existencia de un diluvio universal. Este descubrimiento levantó de nuevo la polémica sobre la veracidad o no de los acontecimientos relatados en el Antiguo Testamento. El descubrimiento realizado en la población de Sinop, al norte de la moderna Turquía, vino a confirmar que la zona ya estuvo habitada antes de que en la antigüedad, hace más de 7.000 años, toda la región fuera inundada, dando lugar a lo que hoy conocemos como el Mar Negro. No son pocos los investigadores que han visto en esta nueva proeza de los arqueólogos una prueba más que viene a dar otro espaldarazo a la casi probada existencia en esta zona del globo de una extraña lluvia torrencial en algún momento del pasado y que ha venido a denominarse como diluvio universal. Empleando cámaras submarinas y complejos sensores de control remoto, el equipo de submarinistas fue capaz de divisar en las profundidades de Sinop pequeñas estructuras geológicas como el valle de un antiguo río ahora inundado, así como diferentes vigas de madera y herramientas de piedra con perforaciones que demuestran sin lugar a dudas la presencia del hombre. Los expertos barajaron la posibilidad de que con el deshielo del año 5000 a.C., el mar Mediterráneo elevara su nivel de aguas inundando un antiguo lago de agua dulce, creando así el Mar Negro. La aparición de dos tipos diferentes de conchas de unos 7000 años de antigüedad refuerza la hipótesis de la existencia de una gran catástrofe que hizo cambiar de forma dramática el tipo de agua en aquel lugar, quizá, y solamente quizá, el mítico diluvio universal. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Los invitados que nadie esperaba. ¿Has sentido auténtico miedo alguna vez? Milenio 3. La madrugada de los viernes y los domingos, con Iker Jiménez y todo su equipo en la cadena SER. Más allá, hay más. Vamos con mensajes, nos están llegando muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Decían, ¿no? Como el de Mario de las Rozas, en Madrid. Con 8 años me atropelló un coche, vi el cielo en verde y las nubes girando alrededor de una luz. No se me va a olvidar nunca. Soy Salva de Málaga, mi tío escéptico vio una procesión de ánimas entrar en el cuarto de su abuelo. No amaneció vivo, dice que eran monjes sin rostros y sin pies. Los temas que habéis tratado del túnel o la Santa Compañía parten de la idea de alma inmortal griega, extendida por todo el mundo y religiones. Con 17 años volqué con un amigo en coche dando vueltas de campana. No sé cómo, pero yo vi al coche dar vueltas desde fuera y mi cuerpo estaba dentro. Qué increíble, este es uno de esos temas que toca la fibra de la gente, y que han vivido muchas cosas. Alberto desde Badajoz nos dice: estando ingresado me dio una embolia pulmonar y se me pasaron muchas imágenes de mi vida, algunas que no las había vivido en pocos segundos. Hola amigos, hay muchas historias interesantes en Arroyo, es un pueblo muy singular y muy religioso, mi familia es de allí. Y bonito. Saludos a Carmen, que soy un fan. Bueno, muchas gracias. Tuve un accidente de caza y lo que me pasó fue, más que imágenes, eran sensaciones y voces de gente que no estaban allí, que me dijeron que no. Que no era su momento.
Soy Paqui y yo tengo amigos que dicen haber visto la Santa Compaña paseando en grupo y en fila y vestidos de negro y con capas. Bueno, como hay tantos mensajes en el 7640, lo dejamos si quieres para el final, con una ronda especial, porque ahora nos sumergimos... Carlos, cambiamos de nuevo el tercio, esto ya sé que es la montaña rusa, y tú eres el piloto. Y leyendas urbanas, pero en esta ocasión una muy especial. Tenemos muchos amigos, nos escribían muchos desde, por ejemplo, el estado de Tabasco, nos escribe mucha gente de Hispanoamérica. Es una maravilla contar con vosotros. Mucha gente, por ejemplo, también de Tánger, esta semana nos han escrito. Nos mandaban una leyenda que tiene que ver con el demonio, la cueva del demonio, ¿no, Carmen? Nos la mandaba Alonso y nos dice: esta leyenda me la contó un amigo mexicano. Me aseguró que era verdad y además creo que incluso salió en las noticias. 5 amigos decidieron reunirse en una cueva situada a las afueras de la ciudad donde vivían para jugar a la Ouija e invocar al mismísimo demonio. Pero lo que en un principio iba a ser una noche diferente, donde se preparaban para pasar un buen rato, se convirtió en una auténtica pesadilla. Medio en serio, medio en broma, todos pusieron sus dedos sobre el vaso y este en el tablero. Comenzaron a invocar a Satanás, leyendo unos rezos que había sacado de un antiguo libro de demonología. Estaban dispuestos a ofrecer su alma al diablo a cambio de tener una vida llena de fama y de dinero. El vaso comenzó a moverse rápidamente. No les daba siquiera tiempo a leer las palabras que iba dibujando. De pronto, entre la oscuridad, observaron la figura de lo que parecía ser un hombre. Cuando le iluminaron con sus linternas, vieron que era un personaje vestido con una especie de sotana muy vieja. Les dijo que había acudido a su llamada, pero no quería sus almas. Le tenían que dar sus cabelleras y sangre para que el conjuro se hiciera realidad. Inmediatamente, llenos de avaricia, pero también de miedo, hicieron lo que aquella figura les pedía. Se cortaron las manos y vertieron la sangre en un cuenco. Allí mismo también arrojaron mechones de pelo, que uno a uno se fueron arrancando. Cuando se disponían a llevarle la pócima, vieron cómo el ensotanado desaparecía en la oscuridad. Tan solo oyeron una terrible carcajada que les heló la sangre. Salieron rápidamente de la cueva. No sabían si lo que habían vivido aquella noche había sido una alucinación, una pesadilla. Decidieron no contar jamás aquel suceso a nadie, pensando que si lo hacían, los tomarían por locos. Después de una semana volvieron a reunirse en casa de uno de ellos y, un poco más calmados, comentaron la extraña situación vivida por todos ellos. Cuando pasaba la medianoche, todos escucharon de nuevo aquella macabra risa y una palabra: muerte. Asustados salieron corriendo de la casa. De pronto oyeron un fuerte golpe y vieron que algo les mojaba la cara. Uno de los chicos había sido atropellado por un autobús y la sangre de su amigo les había salpicado el rostro. Después de ese día, cada fin de semana, uno a uno fueron muriendo en accidentes fatales. A Marcos, mientras se dirigía a la iglesia en busca de la ayuda de un sacerdote, una barra de hierro que estaba levantando una grúa le atravesó la cabeza. Santi murió quemado en su propia habitación. La policía nunca pudo encontrar la causa del incendio. Gonzalo fue secuestrado y devuelto a su familia en bolsas de plástico, donde estaba despedazado. Emilio, el último que quedó con vida, grabó un vídeo donde contaba todo lo sucedido en la caverna y las extrañas muertes de sus compañeros. Al terminar la grabación, se podía ver cómo ponía un arma en su boca y se levantaba la tapa de los sesos. Después de ver la cinta, las autoridades acudieron a la cueva donde, en lo muy profundo de ella, encontraron las fotografías de los 5 chicos atadas con sus mismos cabellos y su sangre. Además, había una nota: el poder del diablo no tiene límites. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER.
3:53. Estamos Charlie y yo. Él porque estaba en la sierra y le ha dado el color, pero vamos, estamos como si se hubiera reducido a 0 grados. Vaya historia, muy mexicana, por otro lado, en el aspecto de que, claro, nos ha recordado historias de los narcosatánicos, tantas cosas. Qué leyenda, Carmen, nos la enviaban desde México. Santo cielo, vaya historia. Vaya historia. Pues sí, la verdad es que una historia terrible. Tiene todos los componentes, una sombra oscura ensotanada y siempre la misma, no iba a decir moralina, pero sí nota. Cuidado con quien, en el fondo, como Fausto, se pone uno a jugar con el diablo y sobre todo a vender su alma. Por cierto, yo no sé si querían robar el alma, querían vender el pasaporte de la eternidad, o qué querían hacer. Cada día es más habitual esto de los rituales de santería. Hombre, yo creo que ya nos conocéis. Mucho cuidadito, pero no por los espíritus, sino por los fantasmas de carne y hueso que lo que roban es el dinerito de la bolsa. Mucho cuidadito porque las estafas por este tipo de rituales están a la orden del día. Un poquito de criterio, precisamente. Milenio 3 es un programa enemigo de estas cosas, de las cosas que hacen que muchas veces a través de la ignorancia engañen a gente. La policía ha descubierto un ritual de santería en plena vía pública de Palma. A primeras horas del sábado, una patrulla de la policía local de Palma se encontró en plena vía pública con un ritual de santería. Entre las calles Soldado Soberat Antolí y Cabo Alomar Blanes había una manta de color rojo extendida en el suelo. Sobre ella 4 puros encendidos, una botella de ron, una rosa roja, una vela también de color rojo encendida, miel y 2 cajas de cerillas. Al parecer, después de que el periodista Pep Matas del periódico Última Hora Digital consultara con expertos, se trata de un ritual de santería que presuntamente fue realizado por una mujer para conseguir el amor de un hombre. Los puros y el ron son una ofrenda al santo al que se hace la petición. La miel es para endulzar la relación entre las personas, la vela roja para la pasión sexual y para invocar a una serie de espíritus, y la flor es una ofrenda en señal de gratitud. Bueno, 4:05 y la verdad es que el teletipo venía hoy cargadito. Tenemos una serendipia, Carmen, tenemos una serendipia para que ya todo sea completo y un montón de mensajes. La serendipia, sabéis que es una sección que hace Carmen, que son casualidades imposibles. A veces son extrañas faenas. Los escritores sabemos mucho de eso. Estamos leyendo un tema, creemos que es lo mejor del mundo, que a nadie se le ha ocurrido y resulta que a alguien se le está ocurriendo al mismo tiempo. Cuéntame la historia de Susan Hill. Yo algún día te contaré una serendipia terrible que me pasa. Sí. En torno a la escritora británica Susan Hill se han dado una serie de coincidencias dignas de tener en cuenta. La cadena de sucesos se inició en 1971 cuando publicó su novela Strange Meeting, Encuentros extraños, cuyo argumento era el de 2 jóvenes soldados en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. No había transcurrido mucho tiempo cuando apareció en el mercado otra novela que trataba sobre 2 soldados en las trincheras de Flandes. O sea, primera en todo el pescuezo, se le fastidió la historia de la novela que creía que era. ¿Y luego qué pasa? Un año más tarde tuvo otra idea para un argumento y escribió otra novela que llamó Air and Angels, Aire y Ángeles, y que envió a su editor en mayo de 1990. Uno de los personajes principales era un monje hijo de familia de rancio abolengo que se enamoraba de una muchacha de 16 años. De pronto una mañana estaba leyendo el periódico cuando vio un reportaje sobre una escritora, Penelope Fitzgerald, que estaba a punto de publicar una novela que se iba a llamar The Gate of Angels, en la que el protagonista era un monje que se enamoraba de una joven. Segundo rejón, ¿no? Que viene. Las 2 escritoras se habían conocido una vez, pero nunca habían hablado sobre sus proyectos. Ambas novelas fueron publicadas y tuvieron cierto éxito. Hill comenzó a escribir otro libro sobre la expedición al Polo Sur que realizó el capitán Scott. Cuando estaba acabando de escribirla, cogió la revista literaria Bookseller y vio un anuncio sobre una nueva novela escrita por Beryl Brainbridge, que trataba de las hazañas de Scott en su última expedición antártica. 3 novelas, con lo que cuesta hacer una novela, madre mía, y las 3 estaban haciéndose al mismo tiempo. Ya es mala suerte, Ya es mala suerte. Susan Hill, casualidades para endulzar un poco, hombre, no sé si para ella muy dulce no fue esta historia. 7640, el 7600 Milenio 3 es para lo de Miranda. Carmen, José cuéntame. de Gijón nos dice: en Asturias a la Santa Compañía se la llama Huestía. Un saludo a todos. Es verdad. Estuve en coma avanzada flotando por una especie de espiral de colores muy agradable, sin sonido, pero con la sensación musical. Pero nos cuánta dice gente, ¿no, Carmen? Pilar desde Córdoba. Yo estuve en el túnel y vi un tren, me despertaron, pero tenía una paz fuera de lo normal, nos dice David desde El Escorial. En Eschama, en barrio de Las Palmas, hace 40 años se dio un caso de paredes sangrantes. Fue una conmoción durante meses. Nos ¿Dónde? En un barrio de Las Palmas. Ajá.
Nos dice Miguel desde Cabrera. Yo de peque casi muero atragantada y las voces las oía cada vez más lejos y los colores difuminados y parecía que mi alma se rendía, pero mi cuerpo no, nos decía Marta desde Barcelona. O sea, un montón de gente que está sufriendo esto que vamos a tratar la próxima semana, el viernes, no os lo podéis perder, ECM, Encuentros cercanos a la muerte, y con médicos, con especialistas de hospitales que están trabajando actualmente desde un hospital, en este caso desde San Juan de Dios, de Sevilla, que están de guardia y todos los días ven la muerte de cerca. Por aquí creemos que hay algún espíritu. Bueno, lo que sí creemos nosotros es que mandamos un abrazo muy fuerte a toda la gente que trabaja en hospitales. A los todos, ganadores, sí que rápidamente. Venga. Lourdes, de pequeña estuve a punto de morir quemada, estuve inconsciente por el humo y vi como mi abuela fallecida me llamaba desde el fondo de una luz. Esteban de Pontevedra, la Santa Compaña no es un mito en las aldeas, muchos conocidos la han visto. Y el último es para Jonathan. Estoy acongojado con la leyenda, no vuelvo a hacer la ouija. Bueno, no está mal el aprendizaje, la nota. Volvemos nosotros, como siempre, el viernes y empezaremos en este tiempito ya de calor, Milenio Impacto. Algunos programas, quizá uno al mes. De momento, investigación de ECM, Encuentros cercanos a la muerte. Y atentos los oyentes, porque a lo largo de esta semana nos pondremos en contacto con ellos. Un abrazo a todos, amigos.